Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, bienvenidos al canal. Mi nombre es Carolina para todos aquellos que estén escuchando por primera vez y bienvenidos a esta lista de reproducción donde vamos a estar conectando con información de estudio y práctica referido a todo lo que es alquimia, a todo lo que tiene que ver con este trabajo que venimos a hacer con nosotros mismos desde nuestro mundo interno hacia lo externo. Todo lo que vamos a estar conectando de la alquimia tiene que ver con lo esotérico. No vamos a irnos mucho por distintos grados de lo que es la alquimia, porque también tiene su manifestación en el mundo material, en el mundo químico, físico, pero nosotros vamos a estar conectándonos en todo lo referido a lo espiritual, al trabajo interior. Y bien, importante será que cada uno vaya conectando los puntos que son importantes, que resuenan y que también hagan su propia búsqueda en cuanto a lo que les vaya surgiendo, ¿verdad? En el camino. La búsqueda siempre es importante también considerarla en ir hacia adentro, en tomarse un espacio para meditar, para conectar la información, porque toda información, sobre todo información de este tipo, cuando uno la escucha, cuando uno también accede a leerla, es luz. Y la luz y el contenido que hay en la luz o en ciertas palabras o en ciertas metáforas se decodifica en nuestro interior si le damos el espacio, si le damos ese espacio de contemplación y meditación. En este podcast específicamente les voy a compartir unos fragmentos del Kybalión que están muy conectados con este tema de la alquimia. Así que bien, vamos a comenzar. En la parte introductoria voy a comenzar por contarles un poquito de lo que es la alquimia y cuál es el propósito que tiene para nosotros cuando empezamos a despertar a nuestra realidad del ser. Bueno, va por ahí. Entonces, bien, la alquimia es un poder que naturalmente tenemos en nuestro ser. Es como una fuerza natural que nace de nuestro ser cuando nos activamos en esta realidad, cuando despertamos a nuestro mundo interno, cuando de repente nos salimos del mundo mental o del mundo como de la estructura. Y muchas veces no tiene que ver con tener un despertar espiritual. Simplemente a veces puede pasar que conectar con el corazón, conectar con el amor nos haga despertar este sentido natural de alquimia interna, de alquimia en nuestro ser, de empezar a como siempre que algo en la realidad incomode, siempre que despierte como la fuerza de voluntad de hacer un cambio, va a despertar este sentido natural de la alquimia y muchas veces no es específicamente consciente atribuido a la alquimia, pero sí eso es, ¿verdad? Y bueno, hay muchos ejemplos de esto, pero les voy a poner uno simple y básico, que es el que más se me ocurre, que es el de una persona que de repente no se siente cómoda en su cuerpo, ¿verdad? Si ponemos el ejemplo de una persona que no se siente cómoda en su cuerpo y con fuerza de voluntad elige cambiar eso, y de alguna forma para cambiar eso la persona tiene que asumir lo que no le gusta, tiene que enfrentarse a ello, ¿verdad? No puede ignorarlo. O sea, ¿a qué voy con este ejemplo? Siempre que vamos a hacer un proceso de alquimia en lo que refiere a lo espiritual, a lo interno, por ejemplo, en el trabajo que venimos a hacer con nosotros mismos para la ascensión, importante será ver aquello que no nos gusta, ver la sombra, ver el mal, ¿verdad? El mal que de alguna forma acecha nuestra realidad en ese momento, porque la única forma de transmutar, de salir de una vibración baja
a una más elevada, de una realidad ilusoria a una verdadera, es viendo de frente esa realidad. No podemos ignorarla y simplemente pasar al lado luminoso, porque eso no sería transmutación, eso sería querer escapar de la realidad y no duraría mucho tampoco. Entonces, siempre que vamos a hacer un proceso de transmutación, debemos ver aquello que no nos gusta, reconocerlo, estudiarlo, verlo, ¿no? Como hacer toda su profundización en eso y luego hacer el proceso de estudio que se requiere de conocer para transmutar esto, ¿verdad? Y les ponía el ejemplo del cuerpo físico, porque la persona que ve lo que no le gusta, que ve y encuentra todo eso que no se siente cómodo para ella, bueno, ¿qué hace? Empieza a ver de qué forma puede cambiar eso, llevar su realidad física indeseable a una deseable, ¿verdad? Y bueno, este es un ejemplo un poco superficial, pero es para que se entienda, ¿verdad? Porque siempre va a ser así, digamos que vamos a querer transformar algo que no nos gusta en algo más bonito, porque la idea un poco de este proceso es vivir una realidad en la que podamos resonar con la realidad. Y una realidad que resuena con quienes somos es una realidad plena, es una realidad bonita, digna de vivir, ¿verdad? Lo más cercano al amor posible, lo más cercano a esa sensación de libertad, a esa sensación de plenitud. Porque nadie quiere estar atrapado en el sufrimiento, en la ilusión, en el malestar. Entonces, si bien la vida y esta realidad es dual y tiene sus polaridades y muchas veces tenemos que ver estas partes de sombras, ver estas partes, porque justamente ese es el trabajo que vamos haciendo a lo largo del camino. Pero a medida que vamos teniendo un conocimiento y una visión amplia de la realidad, que esto vamos a hablar un poquito más adelante, ya empezamos a, en vez de estar sometidos a nuestro ser inferior, o sea, es como en vez de tu ser estar sometido a tu ego, tu ser va a empezar a ver por encima al ego, o sea, a elevarse de la ilusión, a elevarse de toda esa materialidad para poder acomodar la realidad a su propia esencia, a lo verdadero, a lo que tiene vida dentro, ¿verdad? Es como esto de co-crear una realidad, o esto de traer el paraíso a la tierra, el reino de los cielos. Bueno, es un poco esto, reconocer primero la parte que está ahí como ensombrecida, con falta de conciencia, con falta de luz, para llevar nosotros la luz, para hacer este trabajo. Así que bien, no me voy a extender mucho más por ahí, espero que el ejemplo sea lo suficientemente claro. Y bueno, y vamos a conectar este punto con la realidad interna. Siempre que querramos hacer un trabajo de alquimia, tenemos que comprender primero cuál es el sentido de hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido y por qué recurrimos a llamarle alquimia a este trabajo que venimos a hacer? Bueno, la idea un poco es poder ver la realidad tal cual se presenta, ¿verdad? Ver el juego, ver la dualidad. Esta realidad en la que estamos está regida por la dualidad. Todo en este mundo es dual. Entonces nos vamos a de repente a tener encuentros con la sombra, de repente encuentros con la luz, de repente encuentros con la confusión, de repente encuentros con la claridad, pero el punto de poder hacer alquimia es elevar nuestra visión. No podemos hacer alquimia si no elevamos nuestra visión, si no vemos las
perspectivas, las polaridades desde un punto de vista elevado. No podemos hacer cambios ni hacer magia si no tenemos el conocimiento. O sea, esto es paradójico, ¿verdad? Porque en sí la magia es el conocimiento. La magia es como la sustancia que usa el alquimista, ¿no? Para hacer sus procesos. Sin conocimiento no vamos a poder de alguna forma hacer nada. Es como que sí o sí necesitamos despertar nuestro conocimiento interno y estudiar los conocimientos, estudiar aquellas cosas que necesitemos saber, aprender para el trabajo que vayamos a hacer. Entonces, como les decía, en un momento importante será que cada uno haga su estudio, ¿verdad? De todos estos temas, y por eso la idea de esta lista de reproducción, para que podamos justamente ir estudiando conceptos que son importantes tener en cuenta a la hora de nuestra realidad más cotidiana del día a día, porque algo que no podemos ignorar es que la idea no es hacer una transformación, una transmutación por arte de magia. O sea, todo lleva sus ritmos, todo lleva sus procesos, todo lleva su momento a momento, sus tiempos de reposo, sus tiempos de contemplación, de estudio, de prueba y error, ¿verdad? Todo esto es un trabajo con uno mismo y requiere de mucho amor, porque requiere de paciencia, requiere de compasión con nosotros mismos, requiere de perdón, ¿verdad? Si queremos cambiar nuestra realidad mental interna y dejar como esa realidad de tener como pensamientos de escasez, pensamientos de insuficiencia, de falta de valor, de falta de amor, si queremos tener más amor propio, si queremos crecer como personas, ¿verdad? Y sentirnos más reales, realizados, sabemos que tenemos que primero ver todo aquello que no nos gusta, ¿verdad? Ver todo aquello que veníamos tal vez sosteniendo en nuestra realidad interna, creyendo de nosotros mismos, que no es en realidad, que es parte de lo que creamos, de lo que absorbimos, de la ilusión del mundo, pero no estaba conectado a quien realmente somos. Por eso, la base de todo esto es despertar a quienes somos. La búsqueda debe ser de reconocerte en quien sos, más allá de tu avatar, más allá de tu personalidad creada, tu personalidad del ego, ¿verdad? Si bien la personalidad se va, una vez uno despierta y empieza a descubrir quién es, se va creando también como una realidad de una conexión entre el ser y nuestro ego. Se va como haciendo uno, ¿verdad? Se va como haciendo un trabajo en equipo o algo así. Es como que ya no están peleados ni uno en un extremo y el otro en el otro, sino que es como que el ser empieza a fluir con la energía de la mente, con la energía del ego, y empieza a ser dirigido por esa luz. Entonces empieza a haber cierta coherencia. Y este punto es clave, pero lleva todos sus procesos también, ¿verdad? Lleva toda su contemplación, toda su voluntad por hacer este proceso. Entonces, como les decía, importante será despertar a quienes somos para poder también como que desbloquear nuestro corazón, todas estas barreras que nos ponemos por miedo a sentir profundidad, a sentir amor, por miedo a reconocer la luz, porque una de las cosas que más nos cuesta en la parte estructurada de nuestra personalidad egoica es el reconocer la luz, el reconocer el amor como parte de sí mismo,
¿verdad? Entonces, el hecho de empezar a purificarnos, hacer este trabajo de reconocer nuestra luz y empezar a dejarla salir, a que emane, a abrir nuestro corazón, todo este trabajo requiere muchísima presencia con nosotros mismos, requiere meditación, requiere conexión con el cuerpo, requiere el estar encarnado, o sea, conscientemente. Nada de esto se puede hacer simplemente con el hecho de conectar, meditar y pretender quedarse como en esa realidad de conexión simplemente, no, sino que hay que traer a nuestro ser a la encarnación real con nuestro cuerpo. O sea, hay que habitarnos y presenciarnos con conciencia. La idea no es elevarse y simplemente como que huir de lo que toca, ¿verdad? Sino que es habitarse, ver lo que hay y hacer el trabajo que cada uno se sienta llamado a hacer. Pero en este camino un poco de la superación personal, del ir hacia una realidad sostenible por nuestro ser, por lo que somos, por el amor, por todo lo que fluye, por todo lo bonito, para llegar a toda esta realidad hay que asumir el trabajo que venimos a hacer. Hay que asumir esta parte de, despierto mi poder de ser en mí, activo esta voluntad de convertirme en el alquimista, de estudiarme a mí mismo, de conocer mi mente, de conocer cuáles son esos patrones que traigo, cuál es esa realidad que construí desde la inconsciencia que quiero llevar a la conciencia, o sea, que quiero transmutar, transformar y ahí empezar a hacer el gran trabajo. Y les voy a pasar a leer un pequeño fragmento de El Kybalión, como les comentaba. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley contra las leyes, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable en lo valioso, y de esta manera triunfa. La transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro. Bien, acá tienen este fragmento que lo pueden, interiormente lo conectan, pero básicamente es un poco esto, ¿verdad? Es un poco esto de que cuando dice que es usar las leyes superiores contra las inferiores, es justamente tener un conocimiento de lo superior y de lo inferior será necesario. Y aplicar lo superior contra lo inferior es un poco esto también de elevar nuestra vibración hacia lo superior, hacia el ser, hacia lo real. Y desde esa realidad, desde esa elevación, poder hacer este trabajo de transmutar, de llevar de esa realidad superior a los planos inferiores de nosotros mismos para elevarlos. Entonces, como dice acá también, es por medio de esta alquimia, viendo aquello que no es deseable para convertirlo en lo valioso, ¿verdad? O sea, sí o sí tengo que hacer un reconocimiento de eso que no deseo, como veníamos diciendo, ¿no? Hacer un reconocimiento de eso que no es deseable, que no quiero, que no me gusta, porque no es por capricho, sino que es porque no resuena con quien soy, porque no resuena con lo que desde mi interior nace. Entonces lo transformo en una realidad que sí se alinea, que sí saca su valor a la luz. Entonces, un poco esa es la idea de este trabajo, de este proceso. Y es un día a la vez y es un recorrido que va al ritmo muy personal de cada uno. Es importante aplicar acá esto de el amor, esto de
la compasión hacia nosotros mismos, esto de tener un entendimiento, de ponerle luz a nuestros procesos, de no satanizar esa parte de la sombra y de la realidad, sino que simplemente verla por lo que es y entender que somos más que eso, que somos más allá de eso, y que por eso, porque hay una realidad que es más verdadera que esa, es que puede predominar, es que puede hacer esta transmutación, ¿verdad? Porque ponemos lo real en lo ilusorio y lo ilusorio se desvanece. Entonces, cuando ponemos la conciencia de que por encima de ese sufrimiento hay amor, hay una realidad de entendimiento superior, entonces ahí esa realidad de sufrimiento empieza a desvanecerse, deja de tener energía porque no se la estamos dando, porque no estamos sumergiéndonos en esa ilusión, estamos viendo ya por encima de esa ilusión, viendo desde nuestra realidad, desde nuestra esencia de ser. Entonces, bien, un poco esa es la idea, y es eso, ¿no? Como que ver el juego desde una perspectiva amplia. Y para esto hay que tener un conocimiento de las leyes del universo, o así, hay que estudiar estos puntos. Y para eso, bueno, en esta lista de reproducción vamos a conectar también esta información de estudio y práctica que es de las leyes universales según el Kybalión, para que cada uno pueda darle su interpretación y pueda darle adaptarlo a su propia cosmovisión de la realidad y de sí mismo. Entonces, bien, esto va a estar más adelante en la lista de reproducción y va a estar de forma textual y bueno, un poco también dándole mi punto de vista, pero para que lo puedan tener de forma un poco como está mencionado allí, ¿verdad? Y bueno, y para finalizar este podcast, esta introducción que tal vez se hizo un poquito larga, les voy a pasar a leer lo último que les tenía preparado para compartir acerca de, bueno, extraído del Kybalión, se los voy a leer ahora mismo. Y es un poco para cerrar toda esta idea de lo que venimos conectando. Y les aclaro que esta parte que les voy a leer viene del capítulo 6, que habla acerca de la paradoja divina. No vivimos en un mundo de sueños, sino en un universo que, si bien relativo, es real, cuando menos en lo que concierne a nuestra vida y obras. Nuestra misión en el universo no es negar su existencia, sino vivir empleando debidamente sus leyes para ascender de lo inferior a lo superior, viviendo y haciendo lo mejor que podamos dentro de las circunstancias que surgen cada día y experimentando todo lo posible nuestras más elevadas ideas e ideales. El verdadero significado de la vida no es conocido por el hombre en este plano, si es que alguien lo conoce, pero los más sabios y nuestras propias intuiciones también nos enseñan que no nos equivocaremos si tratamos de vivir lo mejor posible y realizar la tendencia universal en el mismo sentido, a pesar de las aparentes evidencias en contra. Todos estamos en el camino y esta vía va siempre ascendiendo, con frecuentes sitios de reposo. Bueno, muy bien, con esta lectura, con esta información, vamos cerrando el podcast, la información de esta parte introductoria a la alquimia. Espero que cada uno pueda hacer su conexión en los puntos que sean importantes para su momento presente. Y bueno, recuerden que un día a la vez, un momento a momento, que
no hay apuro, que todo se va haciendo a su proceso y a su debido tiempo. Pero bueno, importante y valorado y especial será que cada uno active su propia voluntad por llevarse a esa realidad en la que puedan vivir una experiencia lo más alineada a quien realmente son, al amor y a toda esa gran fuerza de ser y de luz. Así que bien, por acá les dejo la información, espero que lo puedan meditar y conectarlo, así como lo sientan. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos y nos estaremos conectando en un siguiente podcast.